Mediado el curso de nuestra existencia, me vi metido en una selva oscura desorientado de la recta vía. Cuán duro trance relatar cómo era esa salvaje selva espesa y ardua que al recordarlo me renueva el miedo. Es tan amargo que algo más ya es muerte, mas por tratar del bien que allí encontré diré las otras cosas que acaecieron. Ya no recuerdo bien cómo entré allí, pues sueño tal tenía en el instante de abandonar la senda verdadera. Mas al llegar al pie de una colina en la que terminaba la floresta que el corazón de miedo me punzó, miré la cima y vi que sus espaldas vestían ya los rayos del planeta que recto lleva por cualquier sendero. Entonces algo se aquietó el espanto que el lago me colmó del corazón la noche que pasé con tanta angustia. Y como aquel que con cortado aliento, salido ya del piélago a la orilla, se vuelve y mira el agua peligrosa, de igual modo mi ánimo, aún huyendo, por ver de nuevo el paso que a ninguno dejó vivo salir, miró hacia atrás. Tras reposar un poco el cuerpo exhausto, seguí el camino por la yerma loma y siempre era el más bajo el pie más firme. Y casi al comenzar la cuesta veo una pantera esbelta y bien ligera que se cubría de una piel a manchas y no se me apartaba de la vista, mas me cortaba mucho mi camino y volví muchas veces por volverme. Venir para atacarme parecía, con la cabeza erguida y hambre cruda como si hiciese que temblara el aire. Luego una loba, que las hambres todas cargar en su flaqueza semejaba y ha hecho vivir en desventura a muchos y que me provocó tantos pesares con el pavor salido de su vista que perdí la esperanza de la cumbre. Y como quien gozoso se hace rico y llega luego un tiempo en que se arruina, que en todo cuanto piensa, sufre y llora, la bestia igual hacía sin dar tregua, pues hacia mí viniendo paso a paso me hacía recular donde el sol calla. Mientras que descendía a la bajura ante mi vista apareció uno a que por un silencio largo pensé mudo. Cuando lo divisé en el vasto páramo, «¡Miserere de mí!», le grité yo, «ya seas sombra u hombre verdadero». «Hombre ya no», repuso, «hombre antes fui. Lombardos fueron mis progenitores, los dos por nacimiento mantuanos. Poeta fui, y canté del hombre justo hijo de Anquises que de Troya vino tras de abrasada ser Ilión la altiva. Mas ¿por qué vuelves tú a tan grande angustia? ¿Por qué no subes al gozoso monte que es principio y razón de toda dicha? ¿Tú eres Virgilio, pues, y aquella fuente que destila de hablar caudal tan largo? Le respondí con frente avergonzada. Eres tú mi maestro, eres mi autor. El único eres tú de quien tomé el bello estilo por el cual me honran. Mira esa bestia por la cual me he vuelto. Famoso sabio, sálvame de ella, pues me hace estremecer venas y pulsos. Otro viaje es necesario que hagas, me replicó después de ver mis lloros, si del lugar salvaje quieres irte. Porque esta fiera que gritar te ha hecho, pasar no deja por su senda a nadie, mas tanto se lo impide que lo mata. Por lo que en tu favor pienso y decido que vengas tras de mí y seré tu guía, sacándote de aquí por sitio eterno, donde oirás el chillar desesperado, verás dolientes las antiguas sombras, gritando todas la segunda muerte. Y esos otros verás que están contentos, confiados de alcanzar entre las llamas en su momento a los que se han salvado. A quienes si ascender después deseas, un alma indigna más que yo para eso, con ella de dejarte en mi partida. Que aquel emperador que en lo alto rige, visto que yo rebelde fui a sus leyes, no quiere que por mí a su alcázar subas. Gobierna el mundo todo y allí manda, allí está su palacio y su alto solio. Oh, cuán feliz aquel que allí destina. Y respondí, poeta te requiero por aquel Dios que tú no conociste, para evitar tal mal y otro aún más grande, que allí donde habrás dicho me conduzcas, tal que la puerta de San Pedro vea y los que tú tan desdichados pintas. Se echó entonces a andar y fui tras él. Y lo que viene después es la Divina Comedia. Nada más, Pablo Vilaboy, y nada menos. Bueno, una obra más allá de la vida y de la muerte. Todo está aquí. Siglo XIII, ya para qué seguimos. Te has atrevido como uno de los 33 cantos de tercetos encadenados en los que escribió Dante, esta obra ingente e inabarcable, casi, ¿no? Una obra fundamental del siglo XIV que tardó 17 años en escribir. Nada menos, sí que dedicó eso, su vida, su vida que está aquí, resumida y contada, y soñada y ensoñada, pero desde luego esa vida de creador, de gran poeta que bebía de los grandes como Virgilio. Pasando por esas tres partes de infierno, purgatorio y paraíso. Y bueno, ¿qué nos podemos encontrar en esta? Bueno, en principio comedia, posteriormente, gracias a Boccaccio, divina comedia, porque cuando la iba leyendo por los pueblos y otros sitios,
él mismo fue quien la catalogó de divina, y por eso la conocemos ahora como Divina Comedia, aunque en algunas ediciones que pone simplemente comedia, porque no podía ser tragedia, pues terminaba bien. Y bueno, aquí nos podemos encontrar tantísimas cosas. En la superficie, pues evidentemente alegoría cristiana, hay un retrato de muchas cosas científicas y otras costumbres de la época. Hay un descenso a los infiernos, pasamos de un lenguaje vulgar a otras citas bíblicas, himnos. Es muy difícil en unos minutos resumir todo cuanto da esta Divina Comedia. Es un libro al que lanzarse, en el que zambullirse y al que no hay que tener miedo y que se puede leer eso por fragmentos, en momentos que tú realmente quieres hacer ese viaje al centro de ti mismo, como diría que dentro de ti mismo, y verán ustedes que ha habido como un pequeño salto de siglos. No, me explico, claro. Dante nació en el siglo XIII, pero es verdad que la Divina Comedia se publica ya en el XIV. Por eso ha parecido que hablábamos de siglos distintos. Hablamos del mismo autor, eso está claro. Sea cuando sea, sigue sorprendiendo, sigue cautivando y sigue diciendo, es que ya estaba todo aquí. Todo lo que vino después, o ha venido después, está contado por Dante. Señora que llamamos por su nombre, por cierto, no importa el apellido, Alighieri, pero incluso en bibliotecas está en la D de Dante. Sí, una base fundamental no solamente de la literatura italiana, sino universal. Una obra, Pablo Vilaboy, con mucha verdad, como tú has dicho, pero estamos en el terreno literario, en el terreno de la ficción, en el terreno de las grandes mentiras, el terreno que nos gusta. De la ficción. Claro, pero hoy vamos a hablar de mentiras muy verdaderas, porque las ha reunido en este fantástico libro que ha publicado HarperCollins una estupendísima periodista y magnífica escritora. La parte de escritora y la parte de periodista hace que el libro se lea como una noticia, como un reportaje, contando de todos aquellos o de muchos de aquellos que han mentido, han engañado, o por los que igual nos hemos dejado engañar porque nos convenía y nos gustaba. Marta Fernández, bienvenida a El Arpa de Becker. Qué gusto estar aquí con vosotros en El Arpa de Becker, encantada. ¿Cuánta gente nos ha engañado y nos gusta que nos haya engañado, verdad? Pues claro que nos gusta que nos haya engañado. Fíjate, has empezado con la Divina Comedia y nos gustaba que nos engañara Dante contándonos que iba al infierno y así en la segunda página contándonos, anda, me he encontrado con Virgilio. Pues claro, por supuesto, Dante, te has encontrado con Virgilio. Porque como bien decíais, en la Divina Comedia está todo y están ya esas mentiras de los autores, ¿no? Que él hace no solo una road to movie, sino que hace un relato fantástico y nosotros aceptamos que Dante se va a dar una vueltita por el infierno con Virgilio. Pues claro, efectivamente, es que esas son las mentiras que nos gustan. Marta Fernández viene acompañada por un querido amigo, en general en la vida, y por un querido amigo de este programa. Un señor muy difícil de presentar, porque, ¿verdad, Marta? Tú coincidirás en ello, todo lo hace y todo lo hace bien. Sí. Da una rabia. Total. Así, o es el gran estafador y nos lo hace creer a los demás. No, en absoluto. Es periodista, es divulgador, es escritor y en este caso es editor de este fantástico libro. Miguel Ángel Delgado, bienvenido de nuevo a El Arpa de Becker. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros y además que el motivo sea un libro que yo soy editor, pero que he disfrutado también como lector y una vez que está hecho. Y eso es difícil, porque a veces cuando te dedicas a trabajar de editor de algún libro, lo que acabas es harto y prefieres durante un tiempo no volver a él, pero que va, este libro es un disfrute y no tengo ningún problema en decirlo y no es mentira. Pregunta doble y obligada, claro, ¿cómo surge el libro? ¿Cómo nace el libro? ¿Y cómo llegas tú a implicarte del modo que además cuenta en los agradecimientos Marta Fernández en el libro? Pero la autora primero, claro, este libro que se nota llevaba mucho tiempo dentro de ti. Sí, pero el libro no sería posible sin Miguel Ángel, porque bueno, Miguel Ángel estaba coordinando una serie de libros que tenían que ver con divulgación científica y divulgación
cultural y entonces pensó en mí porque pensó que yo podría escribir un libro sobre algo que me interesara. Y me preguntaste, ¿verdad? Y yo te dije así como con un resorte, ¡ay, yo la mentira, los impostores! ¡Ay! Y entonces él, que es un santo, me dijo, ah, pues sí, efectivamente. Lo que no sabía Miguel Ángel en aquel momento es que yo le estaba mintiendo claramente. Descaradamente. Le estaba mintiendo descaradamente sobre mi predisposición a ponerme a escribir ya el libro. Con lo cual sí, yo tenía muchas ganas de escribir un libro sobre la mentira, pero no terminaba de ponerme a escribirlo nunca. Y Miguel Ángel, con grandísima paciencia, me dejó que investigara, leyera y básicamente procrastinara el momento de ponerme delante del teclado. Pero si a él no se le hubiera ocurrido pensar en mí para poder escribir un libro, ¿no? Un ensayo narrativo de este tipo, pues este libro jamás estaría. Y si luego no me hubieras alentado y dejado en paz a partes iguales. Sí, porque es muy importante que un editor tampoco sea intrusivo y esté allí como, ¿qué? ¿Qué capítulo llevas? No, pues no, yo, en fin, tal. Pues el libro no estaría, ¿no? Hombre, yo jugaba con ventaja porque yo he estado en el otro lado, he estado en tu lado. Yo sé lo que es también escribir un libro. Yo no soportaría a un editor que estuviese todo el tiempo, que sintiera el aliento en la nuca y que me estuviese diciendo, mándame algo, quiero verlo, que me estuviese metiendo cuchara, que... O sea, no lo soportaría, creo que me bloquearía. Y además de ese bloqueo sí que creo que no se sale. Entonces, Marta es una escritora, Marta tiene su ritmo, yo confié en ti. Ritmo. Bueno, tu ritmo, pero aquí está el libro, ¿no? Aquí está el libro, ha aquí está el salido, libro. a los hechos me remito. Sí, es que había un problema, claro, que documentarse sobre el libro era tan divertido que yo no dejaba nunca de documentarme. Entonces yo le contaba historias a Miguel Ángel. Lo demuestra el final, vamos, donde Claro. está la bibliografía. Y Miguel Ángel debía pensar, sí, me estás contando esta historia, pero ¿cuándo te vas a poner a escribir de verdad? Pero el pobre no me lo decía muy educadamente. Claro. Yo mis pensamientos son míos, Vale. como decía no sé quién. Por ahí va la siguiente pregunta, Marta. Eso dentro de tantísimas historias de estafadores y estafados, o de engañadores y engañados, juguemos con el subtítulo del libro, ¿cómo fuiste quedándote con algunas y por qué? Bueno, pues eso fue lo más difícil de todo, ¿no? Porque la base del libro, en nuestras primeras conversaciones, yo, también lo que queríamos, ¿no? Yo le decía a Miguel Ángel, es que me molesta mucho cuando dicen que vivimos en la época de la posverdad y en la época de las fake news, porque básicamente creo que siempre hemos vivido en la época de la posverdad y de las fake news. Entonces, desde el principio teníamos muy claro que las historias que se contaran fueran históricas, que demostraran que esto ya viene de antes. Pero claro, eso no acota nada. Y el problema aquí era acotar, ¿no? Y el problema además es que según yo había historias que quería contar porque me parecían interesantes y que, como tú bien decías, estaban ya en mí de antes, ¿no? Entonces quería hablar de Barnum, quería hablar de la Guerra de los Mundos, quería hablar de los espías, pero no quería hablar de las historias que fueran evidentes, ¿no? Por ejemplo, al principio pensé, ¿te acuerdas?, en meter Operación Carne Picada y un día que te llamé y te dije, ¿qué Operación Carne Picada no va? Que me parece que se lo sabe ya todo el mundo, vamos a buscar otra cosa y he encontrado una cosa de tal, no sé qué. O sea que el problema era eso, ¿no? De acotar y que luego iban apareciendo otras historias que también eran absolutamente rocambolescas que podían haber dado para un capítulo, pero que en verdad yo te decía, Miguel Ángel, la historia del tipo este que cuenta que Oscar Wilde sigue vivo en Estados Unidos, habría dado para un capítulo, pero al final se quedó en un párrafo porque todo no podía estar, ¿no? Sí, yo creo que el problema era que fuera un libro, que no fuera una mera acumulación de historias. Y yo creo que ese era el reto. Por eso yo hablaba de ella como escritora y como periodista. Claro, contar la historia, con mayúscula o con minúsculas. Sí. Hay otra cosa que me gusta muchísimo, que es la estructura, también como dices, en un libro que pasa por tantas épocas, tantos personajes y demás, el final de un capítulo ya te deja abierto el capítulo siguiente. Es magnífico cómo he ido trenzando ese rosario de historias. Sí, porque muchas parecía que aparentemente no tenían nada que ver y además la estructura era mi excusa para no ponerme a escribir. Yo le decía a Miguel Ángel, no, es que tengo que encontrar la estructura, porque claro, yo esto no quiero que sea un gabinete de curiosidades de impostores solo, sí, tengo que encontrar la estructura. Y Miguel Ángel me decía, ponte a escribir, mujer, que luego ya te caerá la ficha de la estructura. También fue un poco así, ¿eh? Empecé a escribirlo por un capítulo que tenía claro que quería que fuera, que sabía que no iba a ser el primero y que iba a ir hacia el final del libro, y entonces me puse a escribir y, como bien decía Miguel Ángel, la ficha me cayó y pensé, bueno, pues la estructura tiene que ir unida por
no por tipos de mentira o por tipos de impostor, sino por un hilo histórico que los fuera uniendo a unos con otros, ¿no? Y para que no fuera eso, un catálogo. Y que tuviera una rima, o sea, Sí. en este sentido, como cosas que van apareciendo y se hace referencia más tarde. Eso era lo que daba estructura, pero en realidad te salió, o sea, más desde el principio. Es que los libros están dentro y hay que Sí. dejarlos salir. O sea, la documentación es una acumulación, acumulación, acumulación. Llega un momento que no sabes ni por dónde empezar, pero sí lo sabes, porque cuando te pones a Sí. escribir ya aparece te una lleva. estructura, aunque luego haya que retocarla. Sí, porque a mí me llamaba la atención que muchas de las historias eran muy especulares, ¿no? Y entonces había mucho reflejo de unas y otras, y había mecanismos de la mentira que se parecían, y había impostores que a lo mejor había pasado un siglo entre ellos, pero que sus mecanismos eran parecidos. Y había impostores que habían inspirado a escritores, y había escritores que habían inspirado a otros, y leyendas que estaban en el corazón de varias de las historias, ¿no? ¿Y cómo se sortea el peligro de lo anecdótico? Bueno, es que a lo mejor no es tan peligroso lo anecdótico, ¿No? porque hay anécdotas que son muy reveladoras sobre los mentirosos, ¿no? Y entonces, a mí me gusta mucho el detalle, y el detalle a veces está en esa pequeña anécdota, o por ejemplo la anécdota de... Hay un impostor que a mí me gusta mucho, que es Victor Lustig, por el que tengo bastante devoción, que es un tío que vende la Torre Eiffel, y voy a hacer spoiler. Al final le detienen, no por vender la Torre Eiffel, por otros motivos, porque su carrera en el mundo del lampa y la estafa es bastante larga. Y que hace un decálogo maravilloso. Hace ¿no? un decálogo maravilloso. Pues hay un artículo del New York Times que cuenta la detención de Lustig, y ese artículo está lleno de anécdotas, de detalles, que es lo que le dan vida al artículo. Es decir, cuenta desde cómo iba vestido hasta los dólares que llevaba en la cartera cuando es detenido. Y eso me parecía que le daba tanta viveza a un personaje como este, que es un personaje de principios del siglo XX, ¿no? Que a mí lo anecdótico, no sé, creo que me gusta. Sí. ¿Y la verdad está sobrevalorada? Por supuesto que está sobrevalorada, la verdad. Vamos, la verdad que es una cosa no solo que está sobrevalorada, sino que además es difícilmente aprehensible, no como la mentira, que la tenemos en nuestras manos y que la podemos modelar a nuestro antojo. Le han brillado los ojos. Sí, ¿verdad? Mira, me han brillado los ojos. Sobrevaloradísima, la verdad. Si es una cosa que ni siquiera está probado que exista. O sea, que... Algunos de los capítulos que un letraherido, un lector, imagino que tú el primero, como primer lector privilegiado del libro, como editor, habrás disfrutado, Miguel Ángel, son los extractos del subbibliotecario. ¡Ay, qué bien! O sea, esta enumeración de personajes... Macondos, Comalas, Merlín, Sauron. Esto es una auténtica gozada. Claro, lo que sea que te pones a subrayar cada palabra, cada personaje, cada localización y quieres leerlo todo, lo que no hayas leído o releerlo. Es un festín. Y yo me da la sensación de que muchos de esos son embriones de capítulos que podrían haber sido. Sí, totalmente. Claro, es que había historias que podrían haber dado para un capítulo, pero tampoco era cuestión de hacer una enciclopedia de la mentira, que está el papel muy caro ahora, ¿no? Pero había historias que yo no quería que se quedaran, que se perdieran en el libro y que no fueran. Y entonces encontré este método de los extractos del subbibliotecario para enlazar unas con otras, porque además hay distintas categorías, ¿no? O sea, hay personajes míticos, y hay efectivamente lugares geográficos inventados o libros que no existen. Porque, claro, investigando sobre esto, hasta la geografía puede ser mentira. Hasta la geografía y los mapas fueron mentira durante un tiempo. Aquí hay varios mapas, o al menos islas que no existen. Sí, islas localizadas que no existen, existen, ¿verdad? efectivamente, que aparecen hasta en Google Maps o aparecieron hasta en Google Maps y no existen. Y esos extractos del subbibliotecario, que esto sí que tenía claro desde el principio, que podían servir de nexo entre unas cosas y otras y agrupar esas historias que daban para un capítulo pero que no iban a ser un capítulo, pues tenía que estar ahí. Das la vuelta fantásticamente a algo en lo que tal vez no hemos pensado, aunque lo hayamos hablado mil veces, ¿no? Que es cierto. Alonso Quijano, transformado en Don Quijote de la Mancha, persigue la verdad, envuelto en la más maravillosa de las mentiras posibles que ha dado la literatura universal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una de mis alegrías con este libro es que estaba firmando hace unos días y vino una chica que se lo firmara
y me comentó esto de Don Quijote, y me dijo, ay, es que yo no había caído en esto y con el libro me han dado ganas de volver a leer el Quijote. Y pensé yo, pues ya está todo hecho, pues ya está, pues este es el éxito de este libro, que alguien venga y te diga que quiere leer el Quijote. Y claro, es la grandísima paradoja de Don Quijote, ¿no? Que él vive en lo que aparentemente desde fuera es una mentira, pero su persecución es una persecución absoluta de la verdad. Y claro, ese es su gran drama, que todo el mundo le quiere hacer ver la otra verdad que no es la verdad de Don Quijote. Y además, si lo piensas, cuando Don Quijote ya descubre la verdad, es justo cuando está en el lecho de muerte, a punto de morir. Claro. Y lo remarca Cervantes. Sí, sí, muere totalmente. cuerdo. Muere cuerdo, claro, muere cuerdo y dándose cuenta de la verdad, porque la verdad ya es esa verdad que desactiva la verdad por la que él luchaba es insoportable para Alonso Quijano. ¿Y te has encontrado muchas mentiras convertidas en verdad a lo largo de la historia? Por supuesto que hay muchas mentiras convertidas en verdad. De hecho, creo que la historia es una gran manera de convertir las mentiras en verdad. Y además de no poder refutarlo porque es la historia, con mayúsculas, ¿no? Y porque hay muchas de esas cosas que damos por sentadas que a lo mejor no eran tan verdad como pretendemos o como nos dicen que son. Y no hay que irse muy lejos en el tiempo, ¿no? En uno de los capítulos favoritos de Miguel Ángel, el de la Guerra de los Mundos, Claro. a todos se nos ha contado y todos creemos que hubo un gran pánico en Estados Unidos y que todo el mundo salió a la calle despavorido porque pensaba, escuchando a Orson Welles y su retransmisión de la novela de Wells, que los marcianos estaban invadiendo Estados Unidos. Y posteriormente se ha descubierto que eso era una mentira y que apenas un 3% de la población oía el programa de Orson Welles, que era claramente un programa para élites y para gente culta y que la gente escuchaba un show que había con un ventrílocuo en la radio, ¿no? Entonces esa es una gran mentira y fijaos, estamos hablando de finales de los años 30 y es una cosa perfectamente verificable, pero a la historia ha pasado así que como esa, imagínate cuántas. O sea, que le quitas encanto No le a la quito- historia. No, me parece mucho más encantadora así, ¿no? Pensando que todos hemos creído que los americanos salían por las calles gritando y que efectivamente hubo gente que sí que se aterrorizó. Y pues no sé, se cuenta la historia de una señora en New Jersey, por ejemplo, que entró en la iglesia y que dando grandes alaridos, porque era un domingo, la pobre no volvió a la iglesia más del bochorno que sufrió después, ¿no? O se cuenta la historia del matrimonio de los Polch, que se lo creyó y que salió de su casa en Nueva York, cerca de Union Square, para huir de los marcianos. Como estaba todo muy tranquilo, pensaron, ay, claro, ya se ha ido todo el mundo de Nueva York. En vez de pensar, no hay nadie huyendo. Es que yo creo que la clave es que demuestra más la capacidad de la mentira, no que alguien vea a las masas presas de la histeria porque se lo han creído, no, que una pareja de señores sale de casa y aunque la vida sigue y no hay histeria y no hay nada, ellos siguen pensando que el ataque marciano, que están destruyendo Nueva York, a mí eso al contrario no le quita el romanticismo, es que me parece todavía más brutal esa mentira. Pues, es como tú dices, y te lo tenía señalado como frase para terminar el programa, porque esto es magistral. Es la mentira más hermosa de todas, ese artefacto enigmático que llamamos ficción, como decía al empezar, y que llevamos todos dentro, y ante el que los periodistas tenemos que dar un paso atrás, ¿verdad, Marta? Sí. Bueno, no, pero sí, claro, la ficción es la mejor de las mentiras. Marta Fernández, gracias y enhorabuena por este pedazo de libro. Miguel Ángel Delgado, gracias por haberla empujado. no. Sin violencia. Yo le tengo que dar las gracias a ella y, por supuesto, también las gracias a vosotros por invitarnos. Pablo Vilaboy, que nos gusta una mentira, una leyenda a nosotros, ¿verdad? Se me viene a la cabeza lo que decía Blanche Dubois, aquello de que yo no digo la verdad, sino lo que debería ser verdad. Si eso es pecado, que me condenen por ello. Total. Efectivamente, pues que nos condenen por ello con libros tan maravillosos como La mentira, de Marta Fernández, publicado por HarperCollins. Nos vamos al ángulo oscuro del salón, que tal vez no exista, solo en la rima de Becker. No nos importa, nos lo creemos semana tras semana. Ustedes lo comparten con nosotros, por lo tanto el arpa volverá pronto a sonar. Gracias.